Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Bueno, entonces agradecidos con el Padre por este tiempo, por nuevamente poder juntos compartir esta vida de fe. Y bueno, vamos entonces a esta noche con la ayuda de Él a darle inicio a este capítulo 3 de nuestro estudio sistemático a la carta a los Efesios. Y bien, entonces creo que de alguna manera ya digamos esto que estamos encontrando en el capítulo 3 mm, no hallé la forma de alguna, o sea, no hallé la forma de dividirlo en pocos versículos porque está como siguiendo una idea, digamos, desarrollando la idea y está ocupando entonces varios versículos. Por eso entonces tomé la decisión mejor, digamos, de que durante esta semana veamos lo que es ya todo completo el capítulo 3. Hoy vamos a mirar los versículos del 1 al 7. Dios mediante el miércoles en la mañana miramos el capítulo del 8, perdón, versículo, eso sí, sí, versículo, eso era lo que yo estaba diciendo, versículo, capítulo 3, los versículos del 1 al 7 vamos a desarrollar esta noche, Dios mediante, y mañana, digo el miércoles en la mañana, perdón, los versículos del 8 al 13, también es como el párrafo completo, es una idea, y el viernes en la mañana, Dios mediante, entonces del 13 al 21, que es también esa doxología final, o digamos esa oración final que digamos, el apóstol está haciendo, eh, después de impartir doctrina, orar para pedir pues precisamente esa revelación acerca de la doctrina o de la enseñanza pues que acaba digamos de compartir. Entonces bien, vamos a hacerlo de esa forma y bueno, nada, vamos entonces a orar, encomendarnos a Él, al Padre, a su gracia, a su buena voluntad, vamos a clamar pidiendo para que sea Él por medio de su Santo Espíritu trayendo el conocimiento y el entendimiento correcto acerca de su palabra. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos en esta hora venimos, Padre, puestos de acuerdo delante de ti, Padre, reconociendo y confesando tu deidad, exclusividad como único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre nuestro, para reconocer, confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, el que enviaste a este mundo, como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas para manifestar, Abba Padre, que ha sido y es tu misericordia, tu amor, tu bondad, la que nos permiten hoy, Señor, estar, Señor, delante de ti, justificados únicamente por medio de la fe en la obra de tu Hijo Jesús, por su vida, por su muerte, por su resurrección, Padre. Por tu gracia salvadora, Padre, hoy podemos estar delante de ti, tener, Señor, esta comunión y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, por esta gracia salvadora, por esta salvación tan grande, por darnos la fe de salvación, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, también en esta hora, puestos de acuerdo, venimos clamando que obres con tu Espíritu Santo y nos abras las Escrituras y nos des conocimiento y entendimiento correcto, exacto, Señor, acerca de ese Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Señor, revélanos a tu Hijo Jesucristo en esta hora. A través, Señor, de esta escritura, Señor, podamos comprobar cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Danos, Padre nuestro, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra, produzca la vida para la cual tú la has enviado. Y a tu gracia, Dios bendito, tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces, bueno, hace días no lo hacemos, pero es bueno, de alguna manera, entonces, tener también, digamos, entendimiento yo, en este caso, acerca de qué es lo que entonces ustedes han entendido, qué es lo que han podido aprender, y bueno, quiero que alguno, de manera voluntaria, que a bien tenga, nos comparta un resumen acerca del capítulo 2 que acabamos de terminar. Alguien que quiera compartir de manera voluntaria. Sí, nuestro hermano en Ben, por favor me le pasan el micrófono si son tan amables. Chicos, hay hambre, ¿cierto? Pucha, por todo lado. Buenas noches, amén, mi hermano en Ben.
Ahora sí, buenas noches, el Señor Jesús los bendiga. Gracias. Bueno, retengo, ¿verdad?, en mi espíritu lo que el Espíritu Santo por medio de la vasija de barro nos dijo, y es que el qué en el capítulo 1 y el cómo en el capítulo 2, y en esa parte también del capítulo 2, para mí fue así una revelación muy importante esa, esa separación o ese odio manifiesto en la palabra de Dios entre el pueblo judío y los gentiles, que en realidad existía y creo que todavía existe por lo que vemos, ¿verdad? Que para mí no era visible cuál es ese sentir y esa separación, y cómo en el plan nuestro Señor busca tener ese un solo pueblo, un solo rebaño por medio de Jesucristo. Creo que en ese capítulo 2, versículo 14, en una traducción diferente, voy a leer, dice: Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que, como una barrera, separaba a los judíos de los que no son judíos, y de los pueblos, y de dos pueblos ha hecho uno solo. Entonces, bueno, para mí en la parte final del capítulo 2, donde dice reconciliación por medio de la cruz, que es esa, por medio de Jesucristo, como hacer un solo pueblo. Perfecto, muchísimas gracias, mi hermano en Ben. ¿Alguien más que quiera de alguna manera entonces también darnos su valiosa opinión, por favor, acerca de ese capítulo 2 completo desde el 1? ¿Nadie más? Bueno, entonces bien, muchísimas gracias y bueno, entonces bien. Maravilloso, porque entonces esa misma, digamos, aclaración que está haciendo aquí en este momento, que le llamó la atención a nuestro hermano en Ben, debemos considerar que, imagínense ustedes, si esa es entonces, digamos, la separación, el abismo, y como dice esa versión, el ¿qué? Odio, que existe entre nosotros mismos, con únicamente, digamos, la diferencia de ser de pueblos, llamémoslo así, diferentes. Pensemos en la magnitud de la división entre el Dios santo y el hombre y el ser humano. O sea, ¿sí me siguen? O sea, llevémoslo como tal a la proporción. Odio entre nosotros los seres humanos, que entonces la vez pasada veía entonces acerca de, digamos, de un comentario que hacían con respecto entonces a lo que es esto, digamos, que estamos con la ayuda del Padre desarrollando, que es entonces, digamos, esa teología reformada, digamos, así ustedes la van a escuchar. Así es que más o menos ya uno, como les dije, después, digamos, el hermano David me dio ese link y ya empieza uno a ver por ese lado, y entonces o teología reformada o doctrinas de la gracia, también es una palabra que van a encontrarse. Y bueno, finalmente entonces, bien, había y una persona ahí daba su opinión con respecto a que definitivamente era, pues, digamos, inadmisible, y que era, digamos, no le cabía a esa persona en la cabeza, y no podía, digamos, entender cómo podía, digamos, existir o haber una doctrina donde hablara acerca de una creación que odia a su creación, a su creador, perdón, donde entonces, digámoslo así, en cabeza, digamos, de quién podría caber el hecho de pensar que Dios, pues el creador, iba a efectivamente a ejecutar un plan de creación donde él, desde antes de la fundación, o sea, antes de hacerlo, tenía claridad acerca de que esas criaturas se iban a rebelar contra él.
No sé si soy suficientemente claro. O sea, ¿en qué cabeza puede caber que un ser como Dios pueda, digamos, pensar en en llevar a cabo un plan, y en el momento que lleva a cabo ese plan, él mismo entiende y ve desde esa eternidad pasada que finalmente esa criatura, que en el futuro él va esos seres que en el futuro él mismo va a crear, finalmente se van a rebelar contra él? ¿Ven? ¿Y qué es entonces aquí? Como les decía, todo el tiempo la verdad es que lo que nosotros debemos es tener claridad, es que efectivamente, si hay algo que, mire, nos podemos dar cuenta en esta doctrina, en esta enseñanza, es que lo que, llamémoslo de alguna forma, chima, es lo que talla, es que no existe, no hay la más mínima, digamos, no hay el más mínimo espacio para la gloria del hombre. O sea, es que digámoslo así, el ser humano está siendo como tal, entonces, por debajeado. Y eso, pues, hermanos amados, va, como les decía, en contra. Ya llamémoslo así, con todo el entendimiento, eso es en contra a nuestra naturaleza propia. A nuestra propia naturaleza. O sea, eso es, digámoslo así, entonces va en contra de nuestra propia ética y nuestros propios principios, de denigrarnos a nosotros mismos como raza humana, como género humano. ¿Ven? Y entonces, desde como tal esa óptica, efectivamente, entonces no hay o no pueden existir y no puede haber comprensión. No puede haber entonces comprensión acerca de que entonces de la verdad de Dios. Y a partir de ese pensamiento, entonces, miren, mis amados hermanos, usted y yo debemos entonces tener claridad acerca de que efectivamente el concepto que el hombre tiene acerca de Dios es única y exclusivamente de un ser amoroso, de un ser que digamos, lo único que tiene o la única razón de ser de su existencia es vivir para su creación. Entonces, ¿en qué momento partamos, miren, reflexionemos, pensemos, desde esa óptica, ¿en qué momento, dígame usted, va a haber realmente, con ese concepto digamos, de Dios que tiene y está arraigado en el ser humano, ¿en qué momento va a haber lugar para el temor a Dios? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento va a haber lugar para decir entonces, escúcheme bien, de que la Biblia, el mensaje de salvación es ser salvados de la ira de Dios? ¿Cómo? Y es tan maravilloso, miren esa definición. Éramos hijos de ira. Hijos de ira. O sea, que provocan ira. Que hacen que lo que entonces Dios sienta es ira. Y decía entonces esa persona, continuaba argumentando, y que entonces, escuchen bien, si entonces finalmente Dios es, digamos, de esa forma y actúa de esa manera, donde entonces, digámoslo así, hay unos que predestinan para el cielo, porque entonces inmediatamente la no comprensión y al no tener revelación, entonces digamos por default, si hay unos que son predestinados para el cielo,
está entonces dejando, digamos, inmediatamente diciendo que existen o que hay ¿qué? Unos predestinados para el infierno. Y que como hay tanto, como les digo, tanto desconocimiento, entonces no tienen ni siquiera claro que, digámoslo así, esos predestinados para el cielo están siendo llamados, escogidos de la misma condición en la cual estaban todos, sin diferencia, sin, como dice la Escritura, sin acepción de personas, porque para con Dios no hay acepción de personas, porque entonces está viéndolos desde la misma óptica, como pecadores. ¿Sí? ¿Me siguen? Y que entonces, bien, sigue desarrollando su idea. ¿Y cómo entonces es posible que en esa condición, digamos, y teniendo esa percepción acerca de Dios, entonces Dios nos exija a nosotros amar a nuestros enemigos? Y que entonces ahí está claro en las bienaventuranzas, o sea, pues digámoslo ahí en la constitución del reino de los cielos, en el capítulo del 5 al 7, vemos cómo efectivamente nuestro Señor Jesucristo está entonces diciendo que amemos a los que nos aborrecen, ¿sí o no? Y que entonces como Él nos está llamando a nosotros entonces a perdonar a nuestros enemigos, donde entonces finalmente Él como tal no entonces actúa de la misma forma, de la misma manera. Y entonces yo, como le digo, el hecho, digamos, de concentrarse en tratar de atacar algo hace que pierda, digamos, digamos, la perspectiva absolutamente de todo el panorama bíblico. Porque entonces, partiendo de ese principio, dígame una cosa, entonces, ¿quiénes son los de la izquierda a los que les va a decir apartados de mí al fuego eterno, malditos? Y entonces, ¿quiénes son los de, entonces finalmente, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda? ¿Quiénes son entonces esos finalmente? ¿Quiénes son entonces esos finalmente? Si esta persona entonces, digamos así, para que entonces miren, para que hagamos el clic haciendo rápidamente el resumen. Todo eso es el antropocentrismo. Todo eso parte, entiéndanme bien, de el pecado satánico. Escúchenme bien, humanizar a Dios. De humanizar a Dios. De humanizar a Dios. De compararnos con Dios. Todo eso es producto de la rebeldía en el corazón. Dígame entonces cómo yo voy a plantear un cuestionamiento basado en por qué Dios me dice a mí que haga si Él no haga. Ya desde ahí cualquier cosa que usted opine, cualquier cosa que usted me vaya a decir, mejor dicho, si usted me dice eso antes y después me dice, pero yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, no le creo nada. O sea, de ahí ya si usted me dice por decir algo, así sea el nombre, su propio nombre, lo pongo en duda. Porque dígame qué puede existir, dígame qué conocimiento, digamos qué inspiración, qué revelación por parte del Espíritu Santo puede haber en una persona que tenga, digamos, la osadía de decir o de entonces, porque si a nosotros Dios nos demanda esto y Él a sí mismo no. ¿Ven? Pero pierde, o sea, es que ese es el kit del asunto.
Ese es el único, digámoslo así, detallito que todo el tiempo debemos entonces tener claridad, que es que no es sino una sola cosa. Y ahí está, miren, aquí en el mismo Romanos capítulo 1 está el Espíritu Santo dejando claro, miren, pero nuestro Señor Jesucristo más claro, pero mírenlo, capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue ¿qué? Ese es ¿qué? El castigo de Dios. El que el corazón sea entenebrecido es el juicio de Dios. Ese es el juicio de Dios. Y que entonces es sencillo. Todo es no darle ¿qué? Gloria y darle gracias. Y juzguen ustedes porque mis amados hermanos, no ha sido tal vez fácil todo el tiempo por el camino donde el Señor nos ha traído, pero no quiere decir que no haya sido o que no sea muy maravilloso. El poder de alguna forma tener la experiencia de haber estado en, digamos, el otro lado, haberlo abrazado, haberlo creído, haberlo predicado, haberlo con todo el corazón creído. Y hoy poder entonces ver que tenemos ese punto de referencia para entonces finalmente, entonces ya no como el que nos lo contaron, no el que como el que nos lo dijeron, no es como el que lo estamos aprendiendo aquí como la teoría, sino que cada uno de ustedes y yo tenemos hoy la experiencia en nosotros mismos de cómo era o cómo fue esa relación nuestra cuando estábamos todavía entonces persuadidos de que efectivamente todo había sido entonces una sinergia entre algo que había y se estaba llevando a cabo entre que ambos, entre Dios y yo. Donde entonces efectivamente Dios me había dado y me ayudado y me había, pero yo había que escogido. Y hoy entonces, donde entonces finalmente con el entendimiento podemos darnos cuenta de que todo ha sido y es únicamente obra suya. Entonces yo no sé, yo creo que no estoy equivocándome porque pues poniendo como referencia únicamente mi experiencia, porque creo que ha sido y es en ustedes o cuál ha sido entonces la suya. Ustedes pueden de alguna forma entonces ver que existe una forma, hay una manera diferente ahora a antes de verdaderamente en su relación con Dios de darle gloria y darle gracias. Esto que entonces estos testimonios no es producto, como les decía, de la teoría. Es el resultado de que de la experiencia en primera persona. Y sabemos y tenemos entonces claro que existe, hay un antes y hay un después, pero es que es lógico. Es lógico. Es lógico que haya un antes y haya un después, porque entonces hay una diferencia abismal entre estar pensando o estar creyendo que efectivamente entonces Dios me ayudó, pero efectivamente yo también colaboré. Entonces poder claramente tener entonces el entendimiento correcto acerca de que efectivamente yo no era tan bueno como pensaba que era, que yo no era tan verdaderamente tan bueno como era.
que entonces efectivamente estaba siempre esperando o de alguna manera siempre a la expectativa de lo bueno que Dios iba a hacer en mi vida, de todo lo bueno que Dios iba a hacer mañana conmigo. Pues porque imagínense, tantos que lo rechazan, tantos entonces que de alguna manera no le paran bolas, que no valoran el sacrificio de su hijo. Dios, o sea, y digámoslo así, o sea, ¿cómo no se va a fijar en mí? Que soy entonces, imagínense, haciéndole de alguna manera el favor de creer en su Hijo Jesucristo y aceptar entonces ese sacrificio suyo. Y de esa forma, de esa manera entonces, claro que sí, entonces prácticamente la gracia no es gracia, sino que es o se convierte en un pago, una retribución. Y entonces, no, hermano, no podemos decir que de alguna manera entonces ese aparecido, y yo hablaba hoy, le comentaba a la hermana Chely acerca de que entonces, como les digo, esto es grande, ese movimiento y todo lo que está ocurriendo. Y las redes sociales están estalladas de eso, porque no es, como le digo, únicamente que esté ocurriendo en nosotros. Ya cuando va usted a mirar eso, es un movimiento que está ocurriendo en prácticamente casi que toda Latinoamérica. Y entonces, efectivamente existe, como entonces nuestro Señor mismo Jesucristo dijo, no penséis que he venido a traer paz, sino que espada, disensión. Porque es que la verdad tiene esa característica, hermanos, la verdad divide. La verdad divide, la verdad divide, la verdad divide. Entonces yo veo que entonces efectivamente y habían personas entonces que están hay mucha confrontación aquí, que esto y lo demás allá, y personas que están llamando entonces a la unidad. Pero, ok, ¿a cuál, digamos, unidad? Yo podría decir que hay que llamar, como en todo caso, siempre al respeto, eso es a lo que uno puede llamar. Pero un llamado a la unidad no puede haber en ningún momento, unidad. En cuanto a, digámoslo así, usted es blanco, yo soy blanco, usted no hay diferencia, estado social, merece respeto. ¿Quién? El musulmán, el testigo de Jehová, el adventista, el ateo, el comunista, el político, la suegra, los cuñados, el vecino, todos, el Señor. Somos, digamos, seres humanos, creados a su imagen y conforme a su semejanza, y es de alta estima delante de los ojos del Señor el ser humano. Y es valiosa la vida del ser humano delante del Señor, y por eso el Señor nos está dando el mandamiento de que amemos, ¿cierto? Pero entonces el error, el detalle es entonces confundir. Porque entonces, digámoslo así, por ese precisamente malentendido acerca de amar, entonces pensamos que amar no es decir y defender la verdad. Decir y defender la verdad. Yo lo puedo amar, lo puedo respetar y todo eso, pero si, digámoslo así, lo que el Señor a mí me ha dado y la posición bíblica y la revelación que el Señor a mí me ha dado y la comprensión que Él me ha dado a mí acerca de lo que es entonces su plan y su propósito, yo no le puedo decir, no se preocupe, también tranquila, Dios la ama y tiene un plan maravilloso para su vida, o Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida. El Señor Jesucristo está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Perfecto, yo no puedo, ni voy a mandar, por supuesto, a nadie, o no puedo yo mandar a nadie al infierno, ni ninguno de nosotros tiene. Porque entonces si estamos para juzgar, estamos en el puesto, en el lugar del juez. Y uno es solo el dador de la ley y uno solo es el juez.
Pero entonces ese llamado a la unidad, vuelvo y le repito, basado que en el amor, no puede, digamos, y no puede ir en contra de si es decir lo que es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es efectivamente poder hacer que la persona, que el hombre entienda de que efectivamente está en una posición mal con Dios. Y que no es, digámoslo así, su amigo, sino que por el contrario es enemigo de Dios. Y llamar entonces a las personas al arrepentimiento es una cosa dura, mi hermano. Difícil. Hay que estar lleno del Espíritu Santo y por eso se acuerda que ellos pidieron, ¿qué fue lo que pidieron? Denuedo, valor, para decirle a la persona, arrepiéntase y venga en fe a Jesucristo. Porque las personas, si algo quieren, entiéndame, es que Dios las ayude, que Dios les bendiga, que Dios, todo lo bueno, pero no quieren arrepentirse. El ser humano no quiere arrepentirse, entendamos, no tiene deseo de arrepentirse. Si el Señor no lo conmueve, si el Señor no lo guía al arrepentimiento, el hombre por sí solo no está interesado. No está interesado. Y entonces ese capítulo 2 debe concluir en que podamos entonces, primeramente entonces, tener el entendimiento con respecto a esa situación, hermanos amados, el estado en que el ser humano se encuentra. Lo que bíblicamente todo que vimos y aprendimos, hemos visto y hemos aprendido con respecto a lo que verdaderamente hay en el corazón. Porque solamente eso, así como le digo, ¿cómo se llama? En Lucas, Simeón a María. ¿Recuerdan las palabras de Lucas de Simeón a María? Miremos en Lucas. Lucas capítulo 2. Cuando llevaron el niño Jesús al templo, capítulo 2, 21 leo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: Ojo, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de mucho en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma,
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Me siguen en el contexto que estamos hablando? Con la palabra de Dios, lo único que está quedando claro, manifiesto, es lo que existe, lo que hay en el corazón del hombre. Lo que hay en el corazón del hombre. Por eso él dice que la palabra de Jesucristo juzgarán al mundo. Porque es por medio de la palabra de Dios que entonces la intención, la verdadera intención del corazón. Y usted y yo vemos maravilloso desde el principio. Escúcheme bien, en Juan, ¿se acuerda? Miremos a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2. Versículo, ¿quién quiere leer? Para que haya participación. 22, capítulo 2, versículos del 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. En él sabía lo que había en el hombre. ¿Perdón? Pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Podrías un momento, por favor, repetir el 24? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Ustedes saben, entonces ya con el entendimiento, estamos hablando de que entonces Él es realmente ¿quién? Grande es este misterio. Dios es manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de Él, lo que habría sido, habría llegado a ser. El Creador le anda ¿con qué? Con cuidado a la criatura. ¿Están viendo? No es jugando. No, es que aquí no, hermanitos, amados, no es que estemos haciendo un vasito, una tormenta en un vaso de agua. Es que estamos, mire el testimonio. Le anda con cuidado. ¿Por qué? Porque sabía lo que había en el hombre. Porque sabía lo que verdaderamente había en el hombre. Y entonces el planteamiento rápidamente, bueno, estamos desarrollando la misma clase porque aquí ya vimos cómo aquí entonces Zacarías, Simeón, estaba digamos profetizando lo que ya más adelante pues estamos viendo con respecto a esa rivalidad que existía, pero que es la sombra más o menos para que entendamos que si así estaba la cosa entre nosotros, pensemos cómo está la cosa con el Creador, con Dios. Porque entonces no es, digamos, una cuestión aquí, digamos, de que sea algo... entonces que esta persona, siguiendo las que le estoy comentando, que ponía en su discurso, que decía de que entonces, pero Dios eso lo conoce desde antes de la fundación del mundo, entonces, ¿para qué lo hizo? ¿Sí? ¿Y cuál es entonces, digamos, la postura que está tomando esta persona? O sea, exactamente le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces? O sea, entonces si sabía para qué, si sabía que entonces finalmente iba a tener o iba a condenar una creación, su creación a un infierno de fuego separado de él, entonces mejor no lo hubiera hecho. O sea que entonces de alguna manera injusto Dios que no le tomó la opinión a él para ver si de pronto tenía un mejor plan. Es que no, hermanos amados, no es fácil. No somos fáciles. No somos fáciles, dice por el cuantos que sabía que te llamé rebelde desde el vientre de tu madre y sabiendo que eras tu frente de bronce y tu, ¿cómo es que llama esta? Tu cerviz de hierro.
Entonces, imagínense, que entonces, ¿para qué lo hizo? Y entonces volvemos al punto. Lo hizo por y para su gloria, porque Él es glorificado en la justicia y en la misericordia. Y porque entonces finalmente no podían haber todos en el cielo, no había conocimiento acerca de que Él era justo y que hacía justicia. Solamente conocían que Él era un ser de ¿qué? De misericordia y de amor. Y sí es un ser de misericordia y de amor, pero también es un ser justo. Y es entonces, ese es porque estas cosas quiero, que me conozcan y ¿qué? Y me entiendan, que soy el que hago ¿qué? Misericordia, justicia y juicio. Que me conozcan tal cual, como soy. Y hay entonces, debido a eso, un cielo y debido a eso también hay un infierno. Pero como les decía esta mañana, no, ayer en el culto en la mañana, en el servicio en la mañana, como compartíamos, es que es muy fácil, digamos, hablar y compartir y meditar acerca de la soberanía de Dios en, llamémoslo así, aspectos casi que de alguna manera triviales del día a día. Pero cuando ya estamos entonces o llegamos al punto acerca de la soberanía de Dios con respecto a la salvación y a la soberanía de Dios en el bien y en el mal, entonces ahí ya llegamos al nudo, ahí sí se pone complicado porque esos son, digamos, aspectos donde sí debemos entonces tal vez conciliar y entrar en un consenso con el Creador con respecto a lo que a nosotros como criaturas nos parece debería ser entonces ese plan perfecto de salvación o ese plan entonces de redención o ese, digamos, juicio eterno. ¿Ve? Que si usted entonces y yo nos preguntamos a nosotros mismos, sean honestos, ustedes, digámoslo así, ¿mandarían a alguien al infierno? Uno no mandaría a nadie al infierno. Entre bomberos no nos majamos la manguera. ¿Sí o no? Entre bomberos de alguna manera no nos majamos la manguera. Entre usted y yo, entonces, como tal, podemos, digamos, entiéndame, considerarnos a nosotros mismos y hacernos pasito. Porque precisamente es por eso que el Señor Jesucristo está diciendo, amen a sus enemigos, no odien ni no guarden rencor. ¿Por qué? Porque entonces ustedes no son mejores que ellos. Y no están en condición de hacer justicia, porque de igual manera ustedes son injustos. ¿Se acuerdan la parábola de entonces el que debía tantos ok, usted es deudor, ¿cómo no va a perdonar si es que usted está en las mismas? Y por el contrario, el llamado es, así hará vuestro Padre Celestial si no os perdonáis a los hombres sus ofensas. ¿Por qué? Porque entonces estamos en una condición, digamos que, ventajosa, y por eso nos demanda. Porque ahora entonces se nos demanda dar perdón, porque hemos sido perdonados. Y antes de igual manera, pues no se puede esperar que perdone sino haber recibido. Pero ahora que recibió no tiene justificación para no perdonar. ¿Entienden? ¿Ven cómo es? Pero es que Dios no tiene nada que le perdone el hombre, no tiene nada de qué excusarse ante el hombre. Dios no le debe nada al hombre, absolutamente nada al hombre, nada al hombre, nada al hombre. Y cualquier cosa que el hombre de alguna forma reciba de él, escúchenme bien, es solamente gracia. Es única y pura y física gracia. ¿Sí se han meditado en el salmo de la predicación del día de ayer o no? Bueno, por lo menos si se acuerdan cuál era. ¿Cómo? Y entonces ustedes si ven y detallan ese salmo, ahí se van a dar cuenta de lo que hemos aprendido con respecto a la gracia salvadora y a la gracia común. Ahí ustedes la ven entonces manifestada en ese Salmo
65. Fue más largo el resumen como tal que la misma clase. ¿Ven? Y que entonces habla de esa reconciliación por medio de la cruz, pero que por medio de esa reconciliación, a través de esa reconciliación, por medio de esa cruz estamos siendo reconciliados los hombres. Acuérdense que el propósito es que seamos reconciliados primeramente con Dios para que seamos uno con Él y que entonces de igual manera seamos que uno con los que son unos con Él. Ese es el propósito. Y ya entonces, volviendo a Efesios, lo único que podemos entonces ver ahí, vamos al 3, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me había sido dado según la operación de su poder. Hasta ahí vamos entonces a mirar, y que entonces, bueno, en libros de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos entonces en ese desarrollo del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo entonces, ¿recuerdan cuando aprendimos acerca de el Espíritu Santo y de lo que es entonces cuando aprendimos con respecto a el don de lenguas y cómo es que entonces Pentecostés de alguna manera está ocurriendo en el capítulo 2, pero asimismo se replica? ¿Recuerdan o no esa enseñanza? Y que se replicó de alguna forma, entonces podemos decir que hubo un Pentecostés y hubo mini réplicas, mini pentecostesitos o réplicas del mismo. Entonces en Jerusalén, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último. Y que entonces de esa manera vemos como efectivo entonces en Jerusalén ante los judíos y en Samaria, recuerdan a Felipe, y vemos también entonces con, digamos, los en Judea y con los gentiles. Y vemos cómo entonces en capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, Pedro es enviado a predicarle el Evangelio a Cornelio. Pero que antes que entonces Pedro fuera, estaba él y tuvo hambre y fue a orar y en éxtasis vio un lienzo que descendía del cielo con animales y cuadrúpedos y reptiles y una voz que le decía, mata y come, Pedro. No, Señor. No, Señor. Porque jamás cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y la visión 3 veces y fue tomada nuevamente al cielo. ¿Y Pedro finalmente qué? No mató y comió. ¿Están viendo ese celo? Ahí se sigue desarrollando. Ahí se sigue desarrollando ese celo. Pero finalmente entonces el Espíritu le dice que no sea rebelde y que vaya, que no dude de ir con esos que van a venir a buscarlo, porque efectivamente han sido enviados por él. Y Pedro va y lo primero que les deja claro es, ustedes saben lo abominable que es para un varón judío entrar y compartir con los gentiles. ¿Está siendo claro, no? Y bueno, y entonces les predica el Evangelio y cuando está predicando el Evangelio cae sobre ellos, entonces el Espíritu Santo comienzan a hablar en lenguas y dice, bueno, ¿y qué impide que estos sean bautizados? ¿Sí o no? Habiendo recibido el mismo don que nosotros de Dios. Y bien, y entonces fueron bautizados y cuando entonces más adelante vemos que le reclaman a Pedro. ¿Se ubican? ¿Cómo? Que entraste a comer y a compartir con gentiles, cuando él está dando el informe a la iglesia en Jerusalén. Vamos a mirarlo allá porque ya ahí sí ya las caritas
Cuando ya empiezan las caritas, yo ya me doy cuenta que se está poniendo complicada la historia. Entonces, en el capítulo 11, informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, también que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, escuchen bien, con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué ha entrado en casa de hombres incircuncisos y ha comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles en orden lo sucedido, diciendo, y empieza a relatar lo que ya hemos hablado. Y finalmente miren la conclusión de ese informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Entonces, oídas estas cosas, en el versículo 18, ¿cierto? Pero bueno, perdón, veámoslo en el 17. Pedro está diciendo, ya es Pedro, escuchen bien, siguiendo la secuencia. Si Dios, Pedro les continúa diciendo, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sí me siguen? Les ha dado Dios, o sea que el arrepentirse es un don de Dios. Está claro, eso ya lo manejamos gracias a Dios, así, ¿no? Sabemos que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es ¿qué? Don de Dios. Arrepentirnos, que el hombre se pueda y experimente arrepentimiento es ¿qué? Don de Dios. Y que crea el evangelio es ¿qué? Don de Dios. Y la fe, todo esto no es de vosotros, todo de ahí para atrás, nada es de vosotros. Todo es por gracia divina, por la intervención soberana de Dios. Pero que entonces el punto a lo que quiero que entonces nos enfoquemos es, miren la dificultad. Pedro definitivamente entonces ¿qué? Mata y come. No mató y no comió. ¿Qué quiero entonces lo que quiero a donde quiero llevarlos es que nos fijemos en cuán difícil de alguna manera era que estos hombres pudieran hacer completamente persuadidos la obra de Dios. Y por eso es que entonces vemos nosotros a Pablo entrar en escena. ¿Me siguen o no me siguen? Cuán difícil entonces es de alguna manera que estos hombres puedan llevar a cabo esa comisión. Porque entonces están de alguna manera, entonces digámoslo así, muy ensimismados. Y vemos entonces a Pablo, por otro lado, yendo a matar, pero no propiamente entonces a creyentes, sino a ¿qué? A judíos. ¿No se acuerdan entonces a Esteban? Y a perseguir y a llevar y a meter presos y a todos los que creían, pero esos que está hablando son entre los ¿qué? Entre los judíos. Él no está persiguiendo todavía de alguna forma gentiles. Miran como raro, ¿no lo tienen claro todavía el concepto? Cristianos, pero que se habían convertido del judaísmo como tal. No hay gentiles para ese entonces, solamente están estos. No hay más. Es Cornelio y su casa, y ya después entonces vemos que Pablo sale con cartas de los principales y de las sinagogas después de convertido, y la conversión está en el 9, Saulo respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor que eran creyentes judíos, del judaísmo. ¿Ve? Y ve entonces cómo el Señor le habla después a Ananías, estoy en el 9. Nuestro Señor Jesucristo entonces habla con Ananías en el versículo 10, ya estoy en el 9, en el 10, ¿me siguen?
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Ven? Ya Dios, instrumento que lo llama, escogido, lo escogió para eso. Y finalmente entonces, miramos rápido allí en Gálatas, para desarrollar entonces lo que hemos estado leyendo en Éfeso. Miremos esto también en Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo desde el 11, ¿ok? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, de que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esa iglesia de Dios que estaba formada únicamente por ¿quién? Judíos creyentes. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces lo llamó por su gracia. ¿A qué es el llamamiento que estamos hablando? ¿El llamamiento cómo? ¿Cómo es el llamamiento que es de Dios? Cuando Dios llama, ¿cómo es? Ayer lo aprendimos. ¿Cómo era el título de la predicación? Eficaz. El llamado eficaz. Ese llamado, ¿cómo es? Se cumple el propósito de Dios. Irresistible. ¿Por qué? ¿Le agradó qué? Revelar a su Hijo Jesucristo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Se acuerdan? Como les decía con Jonás. Jonás salió para España y Dios le dijo: bueno, nos vemos en Nínive. Así de sencillo. Miren, prácticamente ¿cuántos años? ¿Por qué vino Pablo? Y entonces les dijo y todo, y le hicieron ¿qué? Estos mismos, de los que estaban aquí, el grupo, se había ya formado una rosca, miren bien, y le hicieron fuchi, y él, esta gente no, nadie le va a creer aún, nadie me va a creer, nadie me va, o sea, y pasaron no pocos años, miren, estamos hablando ¿cuántos años? 17 años, eso es mucho tiempo. Pero
en el tiempo que el Señor ya venga, que ahora sí ahora es que lo necesito, ya todo está cuadrado, ya tengo todo diseñado para que entre en acción, manito, venga. ¿Ven que sí es? ¿Ven que Él es soberano, altísimo y sublime? Que crea entonces las tinieblas y la luz, el caos y la paz y el conflicto, y Él el que organiza las tinieblas y el que por su gran poder, es que eso es lo que, miren, eso es lo que tenemos que entender. Acuérdense, el derecho de la soberanía de Dios no violenta, no en ningún momento violenta el libre albedrío del hombre. En ningún momento, vea, en ningún momento, porque Dios, justicia y juicio son la base de su trono. Lo que usted y yo debemos entender es que su gracia es mayor, que su poder sobrepasa nuestra voluntad. ¿Me siguen o no? Eso es lo que hay que... ¿Sí les queda claro, por favor? Nunca, es que entiéndame, como ahí dicen, que va a creer uno en una doctrina de un Dios arrastrando y llevando gente arrastrada al infierno y gente arrastrada para el cielo. En ningún momento. Y toda esta polémica que les estoy diciendo, que estamos hablando, es acerca del uso de la voluntad y del libre albedrío, de que es que el hombre tiene que escoger, porque es un derecho que Dios entonces da también, y cómo no va a poder el hombre escoger. Y como les decía, entonces bien, finalmente, parémonos en ese punto. El llamado de Dios eficaz es que llamarlo a la vida. Ese es el llamado eficaz del que estamos hablando, ¿cierto? Venga que le voy a dar vida en Cristo Jesús. Venga que voy a perdonar sus pecados. Venga que voy a... O sea, Él los ha llamado, acuérdense, de las tinieblas a su luz, que ha pasado de muerte a vida. Ese llamado eficaz es llamarlo a la vida. Y entonces, ¿cuántos de los que están aquí están, o bien, díganme cuántos de ustedes vinieron aquí por el uso de su propia voluntad, o cuántos nacieron porque usaron su voluntad? ¿Ven el principio? ¿Ven el principio? En ningún momento. Y entonces, miren, vean, tener en cuenta es su gracia es mayor. Piensen, o sea, su gracia es mayor, más alta que los cielos es tu misericordia. Más alta que los cielos es tu misericordia, más alta que es eso. Entender que es que Dios aquí a nadie está obligando, ni para que vaya al infierno, ni para que vaya entonces al cielo. Solamente que su gran poder, su deidad y su majestad, como dice claramente, entonces su deidad y su benignidad y su bondad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque es mayor el poder de Él. Es mayor. Entonces, usted ve, Jonás, vaya a Nínive, es capaz de que usted les extiende su misericordia. ¿Y cómo? La gloria de Israel va a ser traspasada. Arrancó por allá, un lugar totalmente, o sea, opuesto. Bueno, listo, vaya, pero lo espero en Nínive. Y allí usted y yo vemos, entonces lo traga la ballena, lo escupe la ballena. Pablo, pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén, pero subí según una ¿qué? Revelación. ¿Dios qué? Se le manifestó. Dios se le manifestó. Y al igual que cuando iba camino a Damasco a matar, a perseguir y a matar, a
raer el nombre de Jesús de la faz de la tierra. ¿Y qué necesitó? Un resplandor de luz y una voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué fue más? ¿Qué hizo más? Y ante eso, que simplemente, ¿quién eres, Señor? Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Transformado. Transformado. Es irresistible, escúcheme. Es eficaz. Funciona. En los que Él en su voluntad, aquí como dice, lo había apartado ¿desde cuándo? Ya. Su propósito se cumple. Así como dice en el Salmo 138, ¿se acuerdan? Jehová, ¿sí es? ¿No les miento? Vamos a mirarlo. Sí, 138, 8. ¿Qué dice? A ver, uno solo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sí o no? Porque su misericordia es para siempre. Esa es la realidad, esa es entonces la verdad. Y entonces dice después, pero subí según una revelación, y para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, el cual entonces le fue ¿qué? Sí, pero sin miedo, vamos siguiendo la orden, estamos estudiando sistemáticamente, el cual le había sido ¿qué? Revelado, y es lo mismo que está explicando en ¿dónde? En Efesios. Entonces, administración de la gracia que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio que antes he escrito brevemente. Está haciendo alusión a esa revelación. Que esa revelación que él tuvo fue que le manifestó a Jesucristo el propósito de que entonces, ¿qué? Efectivamente, el pueblo de Dios estaba formado en los escogidos entre los judíos y los gentiles, y que el propósito era de hacer entonces de los dos uno. ¿Ven? Ya eso es lo que está hablando. Y una vez entonces le reveló su propósito, le reveló, diga conmigo, le reveló. Una vez se le reveló, lo único entonces que sigue es hacerlo. Lo obligó, no en contra de su voluntad. Está diciendo que siente satisfacción hasta que le corten la cabeza por que ese propósito se cumpla. Está diciendo que siente hasta gozo, alegría de que su cabeza sea cortada. ¿Para que, ¿en dónde? ¿Obligado de dónde? ¿Obligado de dónde? No. Su gracia, recuerden, es mayor. Más alta que los cielos es tu misericordia. Ante la manifestación de Dios, el hombre no puede no caer derretido, babear por él, hacer lo que sea. Ahí fue entonces donde entonces esa revelación, ya, venga, llegó el momento, póngase a trabajar. Y por ese propósito, usted lo ve, la vida, azotado, hambre, robo, naufragio, azote, por aquí, por allá, y entonces cada vez más gozo, más alegría, más satisfacción. Y por el contrario, un peso y una carga mayor cada vez en él de sentir que no era suficiente.
verle el deseo más bien de poder, digamos, de alguna manera tener 3, 4 vidas para dárselas. ¿Sí me sigue? Que lo que le faltaban era, o sea, usted lo ve, cuando usted ve la vida del hermano Pablo, lo que le hacían falta eran vidas, o sea, que él quería eran las 7 vidas del gato, para entregárselas todas a él, para dárselas todas a él. ¿Dónde obligado? ¿Ve? ¿Dónde obligado? Entonces dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y con ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Acuérdense, ya estaba el ministerio de los de la circuncisión, los judaizantes ya estaban en boga. Eso es rápido. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, ¿qué? De noche o de día y de noche, anyway, es 24/7, no descansa. El Señor haciendo y Él también, inmediatamente. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Cuál verdad? De que no es por obra, sino por gracia, para que ninguno se gloríe. Esa es la verdad del Evangelio. Cuando volvemos, la verdad de la salvación, que Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo por medio de Jesucristo, de que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos en él justicia de Dios, que por gracia sois salvos, y esto es don de Dios para que ninguno se gloríe. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Ya saben cuáles son los de la reputación o no? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Sí, los 11. Los que comieron y entraron con él y compartieron con él. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión de la incircuncisión, como al Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Está claro o no? Eso es lo que está explicando aquí. Eso es lo que está explicando en Efesios. Eso es lo que está, y en todas las epístolas está haciendo y está dando claridad, porque entonces acuérdese que el propósito entonces del diablo es siempre desprestigiar la obra de Dios. Y entonces a Pablo le tocaba, aparte de todo lo que tenía que luchar, entonces luchar para que entonces finalmente pudieran entonces creer que verdaderamente, porque lo desprestigiaba totalmente el diablo siempre. La obra satánica es desprestigiar la obra de Dios. Entonces todo el tiempo lo estaba desprestigiando. Por eso cada vez que usted y yo vemos en todas las epístolas, en toda parte, siempre él está luchando con eso constantemente. Está dejando claro que su ministerio está siendo y ha sido porque es directamente también del Señor y goza de los privilegios que los demás apóstoles en él se cumplen. A ellos vieron al Señor resucitado, y Pablo también se le manifestó el Señor resucitado. A él nuestro Señor Jesucristo les predicó y les explicó el evangelio. ¿A él también o no? ¿Ve? A él no dice que le predicó, él no dice que le predicó Pablo. Los de la, digamos, que dice ahí en el que leímos, nada nuevo me comunicaron, sino que lo que yo les estoy predicando, lo que yo lo recibí directamente del Señor, de la fuente, al igual, en las mismas condiciones. ¿Me explico o no? Que lo que quiere dejar claro o no, para que entonces haya entendimiento acerca de la autoridad pastoral, apostólica suya.
Pero todo el tiempo entonces va a usar y va claramente a tratar de enturbiar, de echarle agua sucia a ese propósito de Dios, que el Señor Jesucristo está dando testimonio en Hechos de los Apóstoles que es efectivo, que Él para eso lo tenía o no. Pero siempre Satanás está luchando, está interponiéndose para que el propósito de Dios no se cumpla. Y esa es la lucha que él tiene. Entonces por eso está diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles, y mire, por ese testimonio ahora estoy hasta dónde. En la misma cárcel, hasta la misma cárcel me ha llevado ese propósito, para que ese propósito de Dios se cumpla. Hasta aquí estoy, mejor dicho, preso por eso, por causa de ese testimonio. Y está manifestándonos siempre entonces efectivamente de que el camino del Señor, pues entonces siempre usted y yo debemos entender es entonces que los que se proponen verdaderamente a vivir piadosamente, siempre, acuérdese, el mundo no aborrece a los que se comportan como el mundo, así sean creyentes. ¿Eh? Porque ellos no tienen, digamos, ningún problema. ¿Cómo van a cambiar al mundo si viven como el mundo? ¿Qué le van a cambiar si son iguales? Aunque no son del mundo, pero viven como el mundo, entonces que no hay diferencia. Cuando la sal pierde su sabor, no tiene nada que hacer. Pero en el momento que ya efectivamente vive lleno del Espíritu Santo y es luz de la tierra y sal del mundo, efectivamente, entiéndame, que hay persecución y que efectivamente entonces el mundo no precisamente lo ama, sino que, como les dijo, nos va ¿qué? A aborrecer. Ahí usted está viendo, el hermano Pablo, la vida del hermano Pablo está haciendo de alguna manera eso. Pero bueno, maravilloso entonces entender ya claridad o no de que ese es el misterio, ya vimos la revelación, pero sobre todo quiero que miremos y nos enfoquemos todavía rápidamente escúchenme bien, en el versículo... Sí, ya estamos en Efesios, ¿se acuerda que nos fuimos para Efesios para viendo que eso es lo que dice? ¿Eso es lo que dice o no? Es lo que dice. Estamos ahí claros en todo el contexto, eso es lo que está diciendo. Pero quiero que entonces entendamos que lo que está dejando también claro es que aún estando preso por causa de la predicación del Evangelio, él ve la predicación del Evangelio como una ¿qué? Gracia de Dios. El que él Dios, escuchen bien, le haya permitido predicar el Evangelio, lo ve como una gracia, como un regalo divino, como un privilegio. Y eso es lo que entonces usted y yo también quiero que nos enfoquemos. La predicación del Evangelio es un privilegio que Dios nos está dando a nosotros. Dice que es un privilegio que aún los ángeles anhelan. ¿Me siguen? Es una gracia, es un regalo divino. Es un privilegio, predicar el Evangelio es un privilegio. Comenzando con este tiempo de reforma, recuerden, no sé, yo les compartí el testimonio de una persona que antes estaba en la congregación, que tenía, digamos, una educación con respecto a, digamos, esto en su familia, y que pues no había vuelto, y yo pues con el corazón fui, les hablé y les dije que efectivamente todo eso que digamos en su familia creían era lo que el Señor ahora nos estaba dando a nosotros. Y esa persona, la primera pregunta que me hizo fue esa: entonces, si digamos existe una predestinación, ¿qué objeto tiene de que prediquemos el Evangelio? Si finalmente Dios pues entonces ya sabe quiénes son los que van a salvar y quiénes son los que no, y entonces pues ¿qué objetivo tiene de que prediquemos? Desde el principio, la primera objeción. Y yo, bueno, es que entiéndame, predicamos el Evangelio porque es primeramente el mandamiento que el Señor nos dio. Y segundo, entonces, porque ya vivimos para su gloria y entonces por medio del Evangelio Él es glorificado. Y entonces hoy con el entendimiento además debemos entender es que ese ha sido y es un privilegio que el Dios vivo como hijos suyos, al igual que a su Hijo Jesucristo, se lo dio.
Y hemos sido y somos entonces, acuérdese, que seamos conforme a su semejanza, y para que andemos en buenas obras, las cuales Dios ¿qué? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el que entonces dice que permanece en él debe que andar como él anduvo, anunciando, predicando el evangelio de Dios, el evangelio de la gloria de Dios, el plan maravilloso de salvación del Padre. Y para eso está diciendo claramente que lo predestinó, para eso lo llamó. Y de igual manera entonces a nosotros nos predestinó y nos llamó para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo. Y entonces eso no difiere en absolutamente en nada. Y él tiene su ministerio, y su ministerio fue predicar entonces o no, y enseñar el evangelio, ¿cierto que sí o no? Entonces usted y yo debemos entender de todas esas gracias, de todas esas bendiciones espirituales que nos dio en Cristo Jesús, es incluida la predicación del evangelio. La predicación del evangelio es un privilegio. El poder anunciar las maravillas de Dios, la gloria de ese plan de redención divina, es un privilegio. Usted y yo debemos tenerlo en alta estima. Y recordar que entonces es el privilegio y de nosotros es predicar, pero que del Señor es salvar. Porque entonces el desánimo, que como me lo manifestaba esta persona, era que no tenía sentido. Si entonces dígame usted, si usted le va a predicar a fulana y resulta que esa no era predestinada, entonces ¿para qué? Perdió el tiempo. De alguna manera, ¿sí me sigue? Y entonces ahí es donde no podemos caer en eso. No podemos caer en eso porque primero, como les digo, es un mandamiento y además es un privilegio, y son esas buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en las mismas que anduvo el Hijo Jesucristo, en las mismas que anduvo su Hijo Jesucristo. Andemos en las mismas obras. Y por medio del evangelio, el Señor, la gloria de Dios, Dios es glorificado en la justicia y en el juicio. Conviértanse o no conviértanse. Así les prediquemos y ninguno, ni uno solo se convierta. El Señor está siendo glorificado. Cuando la verdad de su palabra es anunciada, es predicada, esa palabra cumple el propósito, pero es que usted y yo no podemos entonces pensar que ese propósito es en todos de salvación, porque en otros también está cumpliendo el propósito de siendo juicio para sus vidas, pero en ambos Él es glorificado, en la justicia y en el juicio. ¿Me siguen o no? No nos podemos quedar callados y debemos entonces, miren, reflexionemos y miremos cómo el don de la gracia que Dios que me ha sido dado, ese don de la gracia es el privilegio de poder tener la revelación del evangelio y poder que predicarlo y enseñarlo, que por gracia recibió y que por gracia entonces está pudiéndolo dar, y él lo ve como un privilegio. Y eso es lo que para nosotros entonces. Bien, hermanos, listo. Continuamos entonces ya el próximo Dios mediante miércoles con los versículos, como les dije, del 8 al 13, porque está pues desarrollando el mismo ministerio de Pablo a los gentiles, y ya terminamos capítulo 13, Dios mediante, el viernes en la mañana, y tenemos la conclusión el viernes en la noche con esa doxología final. Vamos a orar juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche para todos. El Señor Jesús les bendiga. Gracias.